Bueno, a estos los deberes. Yo todos. ¿Y tú? Ay, es que de verdad, es que ¿Tú cómo no luego sabes nada, luego no hace nada, me los copia todos en los exámenes. ¿Te has traído la merendilla para el recreo? Hombre, claro, bueno, voy a... Ay, Ay, profe, mira nuestro profe, profesor. ¿Habéis hecho los deberes, sí o no? Yo sí, señor, profe. ¿Sí o no? Yo sí, ella no. ¿Seguro? A Yo- ver, ¿cuál es la palabra Un fuerte más aplauso extremeña, para Juan Tony? Pedro Sánchez, periodista y profesor de Castúo. Profesor de extremeño que empezamos ahora Ahí, eso es. a La clase, seguir. Clase de a extremeño seguir. o extremeño. Además, hoy nos acompaña un público que estoy muy seguro que son muy buenos alumnos porque los Peralegu, los de Peralis del Puerto, como se dice en su pueblo, ¿verdad? Mira cómo dice Mira ella que cómo sí. se ve la Mira cómo señora. se ríe. ¿A que Claro, sí? claro que sí. Se llama Perales del Puerto, pero en extremeño se dice Peralis del Puerto. Peralis y del ellos Puerto. allí hablan asina, como A ver, venga, por lo Peralis primero, del ¿vale? Puerto. Y ellos nos ¿Cómo van a es? ayudar mucho en el día de hoy. Peralu. Peralis Peralis del Puerto. del Puerto. O en el Peralis, que es, digamos, el primer pueblo conforme llegas a la Puerto. Sierra de Gata. entrando Profesor, por ¿te parece Moraleja. que abramos los teléfonos para ¿Ya? todos aquellos extremeños Venga. que nos quieran aportar en estas clases de extremeño? 666-537-100. Así es que si tienen una palabra de extremeño que se diga en su pueblo, pues que nos la cuenten, que nosotros tomamos nota. Toma nota, que Bueno, no tomas nota Juanfe, nunca. profe, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Y de qué vamos a hablar? Clases de extremeño. Hoy vamos a aprender a camelarnos unos a otros. Anda. ¿Con qué? ¿Cómo? Con los piropos. A ligar. A ligar, Anda, claramente. mira. Perales, no sabe nada Sí. de Perales. Anda. Que hemos hablado del tiempo, hemos hablado del campo y ya toca, ya ha llegado la hora de hablar de aprender Claro. a ligar. Pero antes de aprender a ligar, mejor hay que- que saludar bien, ¿no? Con Venga, el buen Por tiempo... tanto, ¿cuál con es el la buen- palabra más extremeña que empieza por A? Que acaba por O, que tiene solo 4 letras y que la utilizamos cada 2 por 3. Acho. Hacho. 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 Venga. Hacho, Vamos a escribe. empezar. Hacho, hacha. Hacho, escribe. Vamos a empezar con la palabra hacho para, digamos, llamar la atención, ¿vale? Depende de la confianza que tengamos con la persona a la que nos dirigimos. Hacho, ven aquí. Hacho, vete de aquí, ¿no? O hacha. O hacha. O hacha también, hacha. ¿vale? El hacho, palabra 100% extremeña. ¿Que le queremos dar la bienvenida a alguien? Bien llegado, bien llegar. Bien Ah, llegado. bien llegado. Pues, Bien profe, llegado, bien bien llegado. llegado. Bien llegado. ¿Qué? Bien llegado. Muchas ¡Qué gracias. pelota! Ya estamos en pelota, qué Qué pelota pelota esta, eres, de verdad, de verdad, verdad. verdad. Profe, bien llegado, pues no, un 0 y te va a poner un 0. No, pues tiene más puntos, Gemma, ¿Tú tiene sabes más lo que es el valor puntos del él. silencio? Bien llegado. Pues cállate un ratito. A Callasu. Tony, A Callasu Dígame, profe. existe. un punto positivo para ti. Muchas Por darme la gracias, bienvenida. Mira, mira lo que hago, profesor. Venga, y ahora vamos Bota, a saludar. bota, mi pelota, según bota, 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 bota. el de Gemma, que te pongo un punto negativo. Ah. Vamos a Ponlo, saludar ponlo. en función de si es por la mañana, por la tarde o por Vale. la noche. Y en eso creo que nos van a ayudar por aquí. Le ponemos el micrófono. Venga, a ver, Los compañeros de Perales del Puerto. profesor. Dame el micrófono, David. A ver, si es por la mañana y queremos dar los buenos días, ¿qué decimos? Buenos días. A los buenos días, Y las buenas tardes. eso es. Ah, A mira, los muy buenos bien. días. A los buenos días, ¿vale? G. Buenos días, buenas tardes y buenas noches con G, las buenas. Coge ahí, por favor. Ah, buenas, con G. Buena, buena, Con buena. Ah. Vale, vale. Ah, ¿Vale? A los voy a buenos escribir. días. A las buenas. A la- ¿Vale? Hay que Buenas, ver lo que aprendemos vale. con Juan Con Pedro G. Sánchez, ¿eh? 666-5... Ay, perdón. Pero, escúchame, lleva- 666-537-100. Recordamos nuestro teléfono para que ustedes nos enseñen también. Profe. Pregunta de profe, examen, Tony. No eh, lleva. No lleva diéresis. No lleva diéresis. Ah, vale. Ahí te veía venir. Sí, muy bien preguntado Hoy eso. que hoy Me estás he en preguntado, pelota está ya, inspirado de el verdad. profe- el ¿Te has alumno, dado ¿eh? cuenta, No, porque estoy atento, no, ¿Te has dado no como cuenta? otras que no paran de Mira, cascar. vamos a hacerlo, venga. Como bota, bota, mi pelota, que mamá me compra otra. Taca, 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 ta. Seguimos, profesor. Venga, seguimos, Negativo chicos. para ella, profe. Venga, pues en función de si son por la mañana, por la tarde, por la noche, a los buenos días, a las buenas tardes o a las buenas noches. ¿Vale? Muy bien, siguiente lección. Y por último también otra forma de saludar a las buenas de Dios o a buenos días nos de Dios. ¿Vale? Ah, Nos las buenas de Dios. Aquí me ayuda la compañera. ¿Vale? Y ahora, ya que hemos saludado... Gemma, un poquito de seriedad, hombre. Tienes razón. Y ya que hombre, hemos saludado, profesor. vamos a ir con los piropos. Vamos a empezar Sí me gusta. piropeando a Gemma. Gemma, aquí por favor, levántate. Presente. Presente, por favor. Aquí, ¿no? A ver, ¿qué me vais a decir? Vamos a decirle a Gemma que es una mujer, una moza. Moza recia. Bonita, elegante o vistosa. Y para eso le vas a decir... Al oído te lo digo. Polía. Arrímate el micrófono. ¿Repolía? Repolía. Repolía.
Entonces le vamos a ¿Repolía decir, qué es? y le podemos decir, a los buenos días, vaya moza, más repolía. A lo Ponme- bueno. Repolía, que está llena de polilla. No, Repolía es que es tiene el armario. polilla. Es el armario. Bonita, elegante, vistosa. Pues menos mal que nos lo explica, porque es que si no, señora, usted y yo íbamos a tener unas palabras, ¿eh? Díselo otra vez, díselo otra vez. Repolía. Repolía. Tú también, hay que repolía es ella, un beso. ¿Y repolío? Repolío. Y ahora vamos con el repolío. Anda, anda. Arriba. Ponte tú de pie, corre. Arriba. Vamos a echarle un piropo a Tony. Venga. Venga, a ver, pues la mejor pose. Venga. Tonto. Venga. Jaquetón. Jaquetón, Tony. Ja, no me toque el culo. Me está tapando. Díselo otra vez, que no se ha enterado. Y si quieres digo, un zagal bien jaquetón. Ahí está, Toma muy ya, ven bien. para acá, que te voy a dar un beso. Que te voy a dar un beso. Muy bien. Un zagal bien jaquetón. Sobre todo me gusta lo de zagal. Te ha quitado con la años, talla. Tony, con eso te quita años Ya, directamente. madre mía. Y cana. Le acabas de subir la moral. Bueno, O pues sea- un zagal bien jaquetón, jaquetona es una persona fuerte, una persona, digamos, grande, echada para adelante también. Cuando es una persona echada para adelante o valiente, arrisca, Arriscar. ¿vale? Eso también lo hemos repasado ya, pero hoy que estamos hablando con los piropos, ¿vale? Una persona valiente, una persona rica. Una persona valiente, arrisca, ¿vale? Arrisca, Vale. una persona arrisca Vale. o un hombre arriscado, ¿vale? Vale. Bueno, y ahora si alguien es un poquito meloso, por ejemplo, Tony. cariñoso, ¿quién es más cariñoso de los dos? Tony. Tony. El director, ese es el director. El director que del nos trata instituto. de vicio. El director del instituto es el más cariñoso de todos. Tiene una alergia a los besos y a los abrazos que no se lo pueden ni imaginar. A ¿Qué ver. tienen los caballos cuando se van para la cuadra? Eso me lo va a decir este hombre a Hambre. lo mejor. Cuando los caballos o los animales, las vacas, los toros, van siempre para la cuadra y decimos, tiene mucha querencia. Querencia. Mucha querencia. Querencia. Pero esa no es la palabra, Tony Gema. La palabra ¿Cuál es es? querencioso. Que- Ah, O querencioso. querencioso, ¿vale? Eso es cariñoso. Es una persona cariñosa, es una persona Del querenciosa. querer, ¿no? De querer, Ah, ¿no? mira. Efectivamente, Queren- viene de ahí. Eso Muy es. bien. Bueno, Ay, profe, qué un pelota, momento, de un momento, verdad. porque Venga. nos tenemos que ir al recreo. El recreo que es publicidad, un minuto de Precioso. recreo y volvemos con más extremeño, con nuestro profe Juan Pedro Sánchez. Hasta ahora, no se vayan. Ecos del Rocío presentan su gira 35 aniversario. 28 de abril, Badajoz, Palacio de Congresos. Entradas ya disponibles. 33ª edición de la Feria Nacional del Queso de Trujillo vuelve a su cita anual del 28 de abril al 1 de mayo de 2018, una de las citas de quesos artesanos más importantes a nivel nacional. No te la pierdas. Promocionan Ayuntamiento de Trujillo, Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Caja Almendralejo. Un agente no es un ser humano, es un arma. Francia es la responsable de nuestros males. Señalaron a Francia como objetivo de su próximo ataque. ¿Fiabilidad de la fuente? Total fiabilidad. Operación Astilla de Vidrio. Pequeña. Pequeña e invisible. Quiero gente dura, no jóvenes que se achantan por nada. Secretos de Estado. El viernes a las 10 en Canal Extremadura. Gran Cine. Bueno, pues seguimos con Juan Pedro Sánchez, nuestro profesor de extremeño. Profesor, ¿en qué estábamos? Por Bueno, favor. pues ahora vamos a seguir echando piropos al personal para camelárnoslo y que estén contentos una vez que le hemos dado los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, a ver si acaso se nos arriman un poquito más, ¿no? Y ligamos. Ah, mira, o eso como se se dice trata. ahora, flirteamos, que también se dice. Una persona que es, por ejemplo, bueno, pues muy estilosa, que tiene mucha clase, mucho estilo, como le decimos aquí, que es un galán o una galana, ¿vale? Apuntamos por ahí, si os parece. Apuntarlo. Vale, galán, Galán o galana, esa galana. facilita, ¿vale? No me digáis que no, que esta seguro que os la tenéis que saber y la Sí, utilizamos mucho. esta no la Ahora sabía. vamos con algunos piropos un poquito más desagradables, ¿vale? Por ejemplo, una persona lista, una persona con picardía. ¿Cómo se le dice? Eres un
arepéndele. 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 Aquí Tiene nombre de pescado. Aquí este hombrecillo de Perales del Puerto sí que ha dicho que sí. A ver, por ejemplo, una frase con ¿Sí? arepéndele. ¿Usted la conocía? Sí, la palabra aripéndele sí, pero vamos, para decir una frase así, que Una frasecita corta que sí. diga... ¿Qué dagal más aripende está hecho? ¿Qué es? Ah, Porque no es... Nosotros no decimos zagal, sino decimos allí en Perales del Puerto y la Sierra de Gata decimos dagal. Dagal, Dagal. Siempre va efectivamente. con la G. Muy bien, Bonito. porque la C se pronuncia en otras partes de Extremadura, pero conforme nos aproximamos al norte, la Z se va pareciendo más a una D, dagal, lo que comentábamos en otro programa, y por eso, pronúncialo otra vez si puede, la frase entera. ¿Cómo ¿Qué es dagal? Ah, ese zagal que está hecho un aripende, pero un aripende de primera. Mira, Muy he visto al dagal, el aripende este subió encima de las higueras cogiendo unos higos. Bueno, Eso es. vamos. Y lo he hecho aripendi porque en el norte pues se estila más hablar con la I o con la U en las terminaciones, ¿vale? Ahí tenemos una forma muy clara de que eso se sigue hablando allí y está muy vivo. Seguimos, siguiente palabra. sí. Una persona, por ejemplo, estos alumnos que tenemos hoy son unos rezongones. ¿Y sabéis por qué? ¿Y eso qué es? Porque trabajáis y estudiáis de mala gana. ¿A que sí? Verdad. Perales del Vaguillo, Puerto. vaguillo. Una mijita. Perales del Puerto. Lo hacen de mala gana, Rezongones. ¿verdad? Una mijita flojo, ¿no? Una mijita flojo. Rezongones. Venga, y seguimos con una persona limpia, por ejemplo, una persona pues que se cuida, aseada, eso es, Aseada. lustroso, lustrosa, Lustroso. ¿vale? O también desasquerá, ¿vale? Eres una persona desasquerá. ¿Y eso qué ¿vale? es? Una persona Desasquerosa. limpia, ¿vale? Una persona que se cuida, que tiene una buena higiene, vamos, que va una todos los días. desasquerada que no es y se asquerada, ducha, sino que es ¿vale? desasquerada. Anda. Y, por ejemplo, Lustrosa. si pasa una persona que no tiene dinero, esto seguro lo va a recordar las personas que jugaban a los bolindres, dicho en extremeño, o a las canicas, ¿vale? Cuando te quedabas sin ningún bolindre, sin ninguna canica, decías, me he arruchado, Arruchado. ¿vale? Me he quedado arruchado. Llegabas a casa, Me tire. ¿cómo dice? A ver el micrófono por aquí. Nosotros decimos allí esparruchado. Esparruchado, sí, lo está diciendo también este hombre. Esparruchado. Esperruchado. Esperruchado. Esparruchado. ¿Por qué dice eso? Las perras, de la palabra perra, del dinero. Juanpe, esperruchado. profe, un momento, pero es que Dime. Tenemos llamada, ¿eh? Sí, venga, a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, señora, ¿con quién hablamos? Pues con Celia Cerrato de La Coronada. A ver, Celia, cuéntenos. Pues, ¿Qué piropo tiene preparado a nuestro profesor? pues mire, cuando una persona está bien arreglada y es alta y que está bien. Vamos, se le que dice está... que- sí, Siga. pues se le dice qué buena fachada tiene. Ah, Facha. mira. Muy bien, muy bien. Facha tiene, Bien. facha. Fachada de fachada. Una buena fachada en una casa, pues igual, ¿no? Qué buena fachada tiene. Muy bien. Esa nos la apuntamos. Muchísimas gracias, Celia. Muchas gracias. Vale, Muchas gracias, Celia. vale. Juanpe, y para despedirnos, Sí. ¿qué palabras podemos? Porque nos has dado la bienvenida, Sí. pero el hasta luego, el adiós, ¿cómo se dice en extremeño? Bueno, pues venga, dos cositas. Aunque parezca mentira, pero hay dos palabras que son yeu y iu, que está son diciendo. palabras 100% extremeñas. Pasa uno y dice yeu, ¿vale? Y ese es un saludo muy extremeño, o iu, ¿vale? Y Yeu, nada, iu. yeu. Y si le quieres levantar de la silla, como voy a hacer yo ahora con vosotros, o nuestro director, Jopo de la silla. Ah, eso es lo del que hay que Jopo. irse de ahí. Jopo. Venga, Jopo. Vamos a decir Yeusiu, ¿no? Yeu o iu. Iu. Pues Iu. los desde aquí, desde mí para allá decimos Yeu, desde ti para allá decimos Desde Iu. ti, desde Desde Tony para allá, Iu, ¿eh? 1, 2 y 3, Yeu. Iu. Pero vamos, otra vez, 1, 2 y 3, Yeu. Iu. Vamos, que estáis dormidas. Dices iglú, que es Io. Y lo del Iu. Jopo, Venga, pero y lo de Jopo. Jopo tiene otro Jopo significado. Jopo para levantarse y que os vayáis de aquí. Ah, Jopo el culo. Dime lo que dice la señora, que levante el Jopo. Levanta el Jopo, Vámonos. Gemma. Venga, Vámonos, Jopo. vamos. Juanpe. Familia, Juan Pedro agradecido por esta clase. Muchas gracias Muchas a ti, gracias, agradecido profe. a ti. Volvemos de nuevo a Hinojal porque está María allí. A ver, ¿qué hace María? Con el mercado A medieval. ver, está con el mercado.